Esto es El Mundo Ahora en la pantalla de France 24. Mi nombre es Juan Pupiales. Gracias por estar conectados con nosotros. Vamos ya con los titulares. Emergencia nacional en España por los incendios en la Comunidad de Madrid y en la vecina provincia de Ávila, en el centro del país. Hay temor ante la inminente unión de dos de las conflagraciones que ya han calcinado 15.000 hectáreas. Hay miles de evacuados. 4 palestinos y 2 israelíes muertos en el norte de Cisjordania en un cruce de disparos. El ejército de Israel respondió con el anuncio de una operación antiterrorista. Tenemos informe de nuestra corresponsal. Se cumple un mes del doble terremoto que sacudió a Venezuela. Son cerca de 5.400 los muertos y miles los desaparecidos. Los allegados de las víctimas buscan los cuerpos de sus seres queridos, mientras los daños materiales se estiman en casi 20.000 millones de dólares. Es crítica la situación de los incendios en España. El gobierno decretó la emergencia nacional en la Comunidad de Madrid y en la vecina provincia de Ávila, en donde 2 incendios que han consumido 15.000 hectáreas están muy cerca de unirse, según las autoridades locales. Para la presidenta madrileña, este es el peor incendio en la historia de toda la región. Una persona ha sido detenida ya bajo la sospecha de instigar las llamas. Gabriel Colchen nos amplía. En los centros de acogida a unos kilómetros alrededor de la ciudad de Madrid, los voluntarios se organizan para recibir a las personas que tuvieron que huir de sus hogares por los incendios. Pusimos manos a la obra, habilitamos el polideportivo municipal y desde las 6 de la tarde hasta fecha de hoy pues estuvimos coordinando un poco la gestión de acoger a tanta gente. En la Comunidad de Madrid, más de 20.000 personas fueron evacuadas de sus casas. Coger a mi madre y bueno, me ayudó la Guardia Civil a sacarla porque tiene 88 años, entonces con movilidad muy reducida. Y nada, y vinimos aquí, nos cogimos un sitio, unas colchonetas y a pasar la noche. En este refugio del pueblo de Cebreros, las personas cuentan cómo se libraron de las llamas. Instantáneamente aquello deflagó de tal manera que hizo como una especie de explosión. Ya nos bajamos a la calle para poder salir de casa viendo ya lo que se nos venía, porque había muchísimo humo y eso ya no daba buenas señales. ¿Qué hicimos? Salir a la calle y en ese momento un remolino de viento como especie de tornado en cosa de 15 segundos hizo unos giros muy raros que ni los coches ni los podíamos abrir y abiertos no los podíamos cerrar. Este viernes España declaró por primera vez el estado de emergencia nacional por la gravedad de los incendios, avivados por el calor de la temporada y las ráfagas de viento. España es el país de la Unión Europea más afectado por las llamas. Es un fenómeno, es el de los incendios, que no es extraño en medio del verano europeo. Sin embargo, preocupa el incremento en la frecuencia e intensidad de las llamas. Al respecto, hablamos previamente con Artemis Cerdá, director del Grupo de Investigación sobre Erosión y Degradación de Suelos de la Universidad de Valencia. Bueno, se combinan varias condiciones. Una es un abandono del territorio que lleva ya décadas, es decir, una acumulación de biomasa ingente. La otra es el aumento de las temperaturas y de las sequías, es decir, cambio climático, cada vez más evidente. Le estoy hablando desde el interior de Valencia en una actividad de una conferencia internacional sobre la degradación de la tierra y su restauración, y estamos con 45 grados en estos momentos. Hemos tenido que suspender parte de la actividad en el campo. Además, se producen estos momentos de olas de calor tan extraordinarios, ¿no?, que han afectado también a toda Europa en estos días. España, que está un poco más al sur, obviamente lo sufre aún más, ¿no? Se reúnen muchas condiciones, es como una bomba en el tiempo, ¿no? Hemos ido acumulando materiales en las montañas con nueva vegetación, no tenemos tanta gestión en el campo como la teníamos con una economía agrícola de hace 60 años y el cambio climático, ¿no? Por lo tanto, no es nada especial lo que está ocurriendo. Esas cosas que los científicos preveíamos y hemos informado desde hace tiempo. Y lo que sí debo decir que no es este evento el único evento catastrófico. En esta región donde estoy yo, en el interior de Valencia, tuvimos ya 50.000 hectáreas en el año 79 quemadas en un solo incendio.
esta superficie aún no se ha superado, pero sí esperamos que se supere. Incluso preveemos incendios que pueden llegar a 1 millón de hectáreas si se quemasen, por ejemplo, los Pirineos. Tenemos con el cambio climático una nueva situación que tenemos que gestionar de una forma más eficiente, por supuesto, porque si no tendremos incendios recurrentes y difíciles de mantener. En la vecina Francia, 32 son los focos activos de incendio, según el ministro del Interior, Laurent Núñez. Son más de 50.000 las hectáreas quemadas en lo que va de 2026, según Núñez. Esto supone cerca de 3 veces más respecto a la cifra del año pasado. Al suroeste del territorio galo se contabilizan unos 63.000 evacuados. Más noticias. Israel amenazó con una operación a gran escala contra palestinos en Cisjordania ocupada, mientras que grupos de colonos armados también atacan a los pobladores de las aldeas palestinas. Una respuesta tras el último enfrentamiento que dejó 2 soldados israelíes y 4 palestinos muertos. Patricio Peralta con el informe. Entre rabia, tristeza y temor. Los palestinos en la Cisjordania ocupada por Israel lloran a los muertos que dejaron el último enfrentamiento con las fuerzas de defensa israelí en la aldea de Tal, en Nablus. Con rabia, porque no es el primero y saben que tampoco será el último ataque de colonos. Decenas de colonos israelíes entraron a la aldea desde el este, se acercaron a las casas y atacaron una vivienda antes de ir al suroeste, donde se produjo otro ataque. Lo que está ocurriendo en Tal y lo que ha ocurrido en otros pueblos es consecuencia de la violencia de los colonos. Nadie los detiene. Sus acciones provocaron la muerte de estos jóvenes. Con tristeza, suman los 4 muertos de Nablus a una lista que asciende a más de 80 palestinos que han muerto en las gobernaciones de Cisjordania ocupada en lo que va del año. 21 de ellos a manos de colonos israelíes. Y con temor por la amenaza de Israel de una respuesta más agresiva. El primer ministro Benjamin Netanyahu prometió una acción contundente tras los enfrentamientos que también provocaron la muerte de 2 soldados israelíes. La oficina del primer ministro calificó a los palestinos de terroristas y detalló acciones en su contra. Demolición de la casa del terrorista detrás del ataque, acción contundente en aldeas que actúan como centros terroristas, refuerzo de unidades, aceleración de la legalización de puestos agrícolas y establecimientos de nuevos. Ocupación del territorio palestino que, aparte de ser ilegal según sentencias de organismos internacionales, han derivado en una mayor violencia. Desde que Netanyahu asumió el poder en 2022, se han establecido 231 nuevos puestos de avanzada y granjas en Cisjordania, según Peace Now. Estos han tomado el control de casi el 20% del territorio por la fuerza, desplazando a más de 120 comunidades y asentamientos palestinos. Estados Unidos amenaza con pagar los daños a buques con activos iraníes y Teherán afirmó que se trata de un precedente peligroso. El ejército norteamericano atacó a Irán por 13ª noche consecutiva, alegando que el objetivo era reducir su capacidad para impactar buques después de que los rebeldes hutíes iraníes golpearan 2 petroleros en el Mar Rojo. Veamos. El mes pasado, Washington acordó en principio liberar los activos iraníes congelados. Ahora amenaza con gastarlos. A partir de ahora, todos los daños causados a buques, carga o cualquier cosa relacionada con ellos serán pagados con dinero iraní que Estados Unidos tiene en su poder y bajo su control. En respuesta a la amenaza, Irán advirtió sobre el caos. Quienes celebran o se benefician de estos fondos deben recordar, una vez que los gobiernos normalizan la confiscación, los activos de nadie están a salvo. El caos resultante no será ni agradable ni pacífico. Se han registrado 13 noches consecutivas de conflicto desde que se rompió el acuerdo de alto el fuego entre Irán y Estados Unidos. Medios iraníes informaron que Estados Unidos atacó la isla de Qeshm y la ciudad de Abbas. Mientras tanto, Irán atacó objetivos militares estadounidenses en Jordania, Bahrein y Kuwait. Ahora se ha abierto un nuevo frente. Los hutíes de Yemen, aliados de Irán, atacaron 2 petroleros saudíes en el Mar Rojo, otro importante punto estratégico para el transporte marítimo. La agencia Reuters informó que Irán envió misiles, drones y personal a Yemen días antes, lo cual fue negado por los hutíes. Como consecuencia, los precios del petróleo y de los seguros marítimos se dispararon. Mientras tanto, el estrecho de Hormuz, el foco del conflicto, alcanzó su nivel de actividad más bajo desde principios de mayo. Solo un buque logró cruzarlo el jueves. En la India, la actualidad continúa girando en torno al partido de las cucarachas, el movimiento estudiantil que genera dolores de cabeza al gobierno del premier
Narendra Modi. En el foco del conflicto hay dos grandes preocupaciones entre la juventud: un sistema educativo en gran medida inadecuado y un elevado riesgo de desempleo entre los jóvenes, incluso entre los titulados universitarios. Con más de 20 millones de seguidores en las redes sociales, el movimiento de protesta de las cucarachas ha sabido captar las principales preocupaciones de millones de jóvenes indios, empezando por el desempleo, que va en aumento en su franja de edad, pero también las dificultades para acceder a la educación y un sistema educativo muy desigual desde hace décadas. El sistema indio no permite un acceso equitativo a la educación para todos los estudiantes, pero sobre todo para los más desfavorecidos. No tenemos medios para permitirnos una educación de calidad. Casi la mitad de la población india tiene hoy menos de 30 años y entre los millones de jóvenes que han conseguido un título en los últimos años, casi 1 de cada 2 no ha encontrado trabajo en 2025. Como consecuencia, son cada vez más los que intentan emigrar. Aspiran a marcharse a los países desarrollados, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania. Se pueden ver las colas frente a las embajadas de Canadá y Australia. Los jóvenes quieren marcharse porque aquí no encuentran un empleo adecuado. La creación de empleo constituye aquí un reto fundamental. El movimiento de protesta pone de relieve la crisis de empleo que sufren los jóvenes titulados en el país, unas disfunciones que no son nuevas, pero que hoy se ven agravadas por la revolución de la inteligencia artificial. Muchas multinacionales indias y startups tecnológicas pueden hoy en día ampliar su actividad al tiempo que limitan sus contrataciones. Un mes después del doble terremoto en Venezuela, la tragedia aún no termina. Los sismos de magnitud 7,2 y 7,5 se cobraron la vida de más de 5.300 personas, según cifras oficiales. La emergencia entra en una nueva fase centrada en la reconstrucción, pero también en la asistencia humanitaria y en la salud mental de los supervivientes. El informe lo tiene Dacil Lanza. Los venezolanos continúan buscando entre los escombros a familiares que siguen desaparecidos, un mes después de que el 24 de junio 2 terremotos devastaran edificios residenciales en La Guaira, zona costera del país. Milagris Rodríguez, que reside en Chile, volvió a Venezuela para buscar a su madre. El día del temblor o del terremoto, mejor dicho, no sé nada de ella, no he dado con ella desde esa fecha. Trabajadores humanitarios advierten que ahora los sobrevivientes enfrentan crecientes presiones en materia de salud mental, atención médica y vivienda. Una de las mayores necesidades que tienen las personas es en temas de atención psicológica, en temas de salud mental. Tenemos muchísimos casos detectados ya de ideación suicida, otros casos que lamentablemente personas ha tomado la decisión de quitarse la vida. Rafael Velázquez, del Comité Internacional de Rescate ante los Terremotos, informó que más de 38 hospitales y 400 escuelas resultaron afectados. Ya existía un plan humanitario en Venezuela antes del terremoto que contemplaba originalmente 7.9 millones, casi 8 millones de personas con necesidades humanitarias, enfocándose en 5 millones de los más vulnerables, y ahora se les ha agregado 1.4 millones de personas en vulnerabilidad. Los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 fueron especialmente devastadores en el estado de La Guaira, donde se ubican el principal aeropuerto del país, un importante puerto y cientos de edificios residenciales de gran altura que se derrumbaron total o parcialmente. El gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez asegura que está poniendo todos los recursos con los que cuenta para atender a la población. Sin embargo, las críticas persisten. Pero los venezolanos no se han quedado en las críticas y desde el principio se volcaron a colaborar en las tareas de rescate. Este es el caso de Sebastián Corro, de 10 años, que se ha dado a conocer como el Topito venezolano. Bueno, veníamos pasando, entonces los muchachos nos llamaron y lo vieron, uniformados, entonces bueno, ahí nos quedamos, como dicen los muchachos, nos quedamos pegados, ¿qué? Y él lo bautizó como el Topo de Venezuela, el padrino, el Topito de Venezuela. La participación civil se dio incluso antes de que se les unieran rescatistas internacionales, bomberos, funcionarios de protección civil y algunos soldados venezolanos. Expertos, incluido el Servicio Geológico de Estados Unidos, han pronosticado que la cifra final de muertos podría casi duplicar la cantidad informada por el gobierno.
Terminamos con deportes, recta final del Tour de Francia, etapa 19, y el esloveno Tadej Pogačar, que dio seguramente el golpe definitivo para conquistar su quinto título. El pedalista del equipo UAE Team Emirates se impuso en la primera de 2 llegadas al mítico puerto de Alpe d'Huez. En esta ocasión fue a través del recorrido tradicional. Pogačar, que cruzó por delante del francés Lenny Martínez y el ecuatoriano Richard Carapaz. El esloveno sigue como líder con más de 7 minutos de ventaja sobre el belga Remco Evenepoel. La carrera termina el domingo. El mexicano Isaac del Toro es tercero y Carapaz es octavo en la clasificación general. Fin del informativo. Quédense en France 24. De la Patagonia al Canadá, toda la actualidad política, económica, cultural y social del continente americano. Aquí América, la revista de las Américas en France 24 y france24.com.